Vamos con unos minutos de retraso y vamos, es una hora muy mala para una sesión, ¿no? Pero seguro que os va a interesar porque es un tema interesantísimo sobre el panorama de la economía española. Esta mañana hemos tenido 3 ponencias de geopolítica, de los cambios y de la tecnología, y ahora María Romero Paniagua nos va a poner números a muchas de las cuestiones, a muchas de las letras que hemos escuchado esta mañana. Entonces, María es socia directora de Economía de AFI, de Analistas Financieros Internacionales, que es una empresa que todos conocemos con casi 40 años, yo creo, ¿no, María?, de experiencia y que procede del ámbito universitario. Y ella es licenciada en Economía por la Universidad de Alcalá con premio extraordinario, ¿no? Que eso siempre... y ahora, además, tiene un máster en Banca y Finanzas por la propia AFI, ¿no? Es una persona que ha desarrollado su carrera desde el principio en la misma empresa, es decir, que ha ido creciendo desde entrada, pues no sé si entraste de becaria, a lo mejor desde Alcalá, de becaria, hasta socia directora, es decir, que ha hecho la carrera completa. Y siempre ha trabajado, primero empezó en banca y seguros, luego en análisis económico y de mercado, que es lo que nos va a contar, bueno, parte de lo que nos va a contar ahora, y actualmente en economía aplicada. Hacen análisis del mercado de trabajo, que luego tendremos otra ponencia relacionada con esto, del sistema de dependencia, de políticas públicas, de la situación económica de comunidades autónomas que tanto nos preocupa desde aquí y del comportamiento de los hogares, en especial en los periodos de crisis. Y la presentación que nos va a hacer pues tiene 2 partes, ¿no? La primera, aunque el título es Panorama de la economía española, en la primera parte va a hablar del entorno global, es decir, que va a completar o a cuantificar o a ilustrar la presentación que ha hecho Fernando del Ángel esta mañana, y ya pues la segunda parte pues será la economía aplicada, la economía española, la situación de la economía española, analizando todas las macromagnitudes clásicas, analizando y todos los posibles impactos que podamos tener. Entonces yo ya me corto aquí, María, y luego tendremos un debate que espero que sea, a pesar de la hora, pues que sea animado. Muchísimas gracias por estar aquí, María, en el Observatorio y en SESUR. Y, el suelo... Todo mío. Bueno. Pues nada, lo primero, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí y compartir unos minutos con vosotros. Y como ha dicho Ángel, voy a tratar de dibujar o sobrevolar, como me decía alguien antes durante la comida, cómo vemos desde AFI el panorama a nivel global. Me voy a centrar en particular en 2 grandes núcleos macroeconómicos, que es cómo vemos Estados Unidos y cómo vemos la zona euro, porque eso al final de alguna manera configura el entorno en el que se desenvuelve la economía española. Y luego ya entraré un poquito más de lleno en cómo vemos a la economía española, ¿vale? Voy a intentar poner luces cortas, como digo, y luces largas, en la medida de lo posible, porque así me lo pidió la organización, ¿vale? Bueno, por no repetirme con respecto a la primera intervención, nosotros la verdad es que en AFI, desde hace ya bastantes años y por una obsesión que también tenía nuestro presidente Emilio Ontiveros, que falleció hace 2 añitos, él tenía la obsesión, ¿no?, de integrar cada vez más el análisis geopolítico, porque al final es un análisis que podemos verlo lejano, pero que cada vez está más presente en el análisis económico y financiero, ¿no?, porque impacta de forma directa o indirecta en la evolución de las principales variables sobre las que nosotros damos recomendaciones. Con lo cual, no podía dejar pasar la ocasión de hacer alusión a cómo vemos el mundo al que nos enfrentamos. La sesión inicial de este observatorio justo hacía un trazado, ¿no?, de algunos de los eventos geopolíticos más relevantes. Nosotros lo que vemos es que
nos encaminamos hacia un mundo multipolar, donde algunos de los elementos digamos que nos tenemos que acostumbrar, ¿no?, de alguna u otra manera a convivir con algunos elementos, como por ejemplo la fragmentación económica. Lo hemos visto desde la pandemia, como el proceso de globalización parece que está en un pequeño retroceso, incluso antes de la pandemia, pero quizá ese evento y esos problemas de cuellos de botella, lo que ha podido de alguna manera es acelerar ese proceso y plantear otras localizaciones de algunas de las partes de la cadena de valor, ¿no? Por lo tanto, elementos como el friendshoring, el nearshoring, están acaparando ahora mismo muchas de las tomas de decisiones. Lo decía también antes Judith en su intervención, ¿no?, cómo Estados Unidos está de alguna manera trayendo con el diseño de algunas de las políticas, y hace alusión al IRA, que menudo nombre para poner a un paquete fiscal de atracción de inversiones a Estados Unidos, que de alguna manera está condicionando pues, buena parte de las decisiones a nivel global, ¿no? Nosotros hace poco veíamos los últimos datos de cómo se va comportando la IED, la inversión extranjera directa a nivel global, y bueno, Estados Unidos sigue capitalizando uno de los mayores atractivos, pero también México, que lo está haciendo francamente bien, probablemente como consecuencia de eso. Pero eso al final, en AFI, que hacemos análisis de variables macro y de variables financieras, tiene una consecuencia, ¿no? Y la consecuencia más directa que vemos es que nos encaminamos a un mundo con unos costes mayores y, por lo tanto, con una inflación más alta que aquella de la que venimos, ¿no?, o a la que estábamos acostumbrados, ¿no? Primer elemento, como digo, relevante, ¿no? Otro de los elementos que en la primera intervención se hacía probablemente alusión, ¿no?, es que, bueno, que en este entorno geopolítico, con bastante tensión, ahora mismo se están batiendo dos guerras muy relevantes, por las implicaciones que tiene para la economía y los mercados, se está planteando también la posibilidad, y ahí hay también decisiones políticas al respecto, de incrementar el gasto en defensa, que algunos países, sobre todo los europeos, han ido reduciendo, o al menos no lo han incrementado como lo han hecho otros en la esfera global. Esto al final igualmente supone otra de las consecuencias, ¿no?, y es un refuerzo del gasto público, de la política fiscal, mucho más activa que aquel papel que venía desempeñando también la política fiscal, ¿no?, sobre todo antes de la pandemia, me estoy refiriendo. Con lo cual, un escenario donde la política fiscal puede tener mucho más protagonismo que aquel del que veníamos, ¿no? Además, es muy probable que tenga más relevancia por lo que también se han comentado en algunas intervenciones anteriores, ¿no? Vemos un mundo cada vez donde las desigualdades se están acrecentando, donde probablemente el sector público tenga que acompañar a algunos de los colectivos que se pueden quedar fuera, ¿no? Antes se hacía alusión justo en la última intervención, ¿no?, a cómo la IA puede desplazar del mercado a algunos colectivos, o cómo es necesario reforzar las habilidades, probablemente luego Sara tenga ocasión de hacer alusión a muchas de ellas, para intentar mejorar, bueno, pues, esos gérmenes de desigualdad crecientes, ¿no?, y esa mejora de productividad que, como digo, significará, ¿no?, o al menos nosotros lo interpretamos así, un mayor gasto de política fiscal, ¿no? El cambio climático, no me voy a referir a él, pero todos sabemos qué es lo que supone esa transición, ese acomodo al nuevo paradigma que al menos se está dibujando en la zona euro, ¿no? Con lo cual, un mundo mucho más complejo, con muchas más perturbaciones que han venido para quedarse y que tenemos que acomodarnos, ¿no?, a ese nuevo panorama que al final bueno, pues tiene su implicación en un mayor nivel de inflación, un mayor nivel de incremento de precios y, por lo tanto, como consecuencia, unos tipos de interés que no van a volver a la casilla de salida. O al menos es así, insisto, como lo vemos desde AFI. ¿Qué frentes? Eso como panorama o dibujo a nivel global y como una reflexión de hacia dónde nos encaminamos en el medio plazo, ¿no? Pero desde el punto de vista de las tensiones geopolíticas, igual, ¿no?, en el horizonte más cortoplacista, ¿no?, las luces cortas en los próximos meses que encara la economía a nivel global,
Yo creo que muchos de estos se han mencionado con anterioridad, ¿no? La supremacía tecnológica entre Estados Unidos y China. Europa no está en ese contexto. La relación a la que hacía alusión Judith entre Estados Unidos y el bloque de la zona euro, ¿no? En la definición de los nuevos marcos de acuerdos. Por ejemplo, en el tema del acero y el aluminio es uno de los elementos clave, ¿no? También para muchas de las empresas que operan aquí en Europa, ¿no? Su posición respecto de China, Europa no sabemos muy bien en qué posición está, en ese tira y afloja entre Estados Unidos y China. Las elecciones que se celebran, procesos electorales, prácticamente podríamos decir que el mundo está en elecciones durante este año. En Estados Unidos son a finales de este año y en la zona euro, en la Comisión Europea, las vamos a tener en el mes de junio. Y ahí, bueno, desde el punto de vista económico, no vemos diferencias significativas entre la administración Biden y Trump. Lo estaba diciendo también antes Judith, no me voy a detener mucho más en eso. Y sí que es cierto que desde el punto de vista de cómo van evolucionando las intenciones de voto en la zona euro, pues probablemente vayamos hacia una configuración mucho más polarizada, que fue la palabra, ¿no? del año pasado, según la RAE, la más utilizada, mucho más polarizada, en la cual probablemente nosotros, como lo interpretamos, cueste mucho más tomar decisiones que estratégicamente para mejorar la competitividad europea, como decía Draghi en su último informe, pues es necesario acometer, ¿no? Con lo cual, insisto, ¿no? un escenario geopolítico complicado, sin hacer alusión a todas las guerras, sobre cuyos impactos en algún momento de la presentación voy a aludir, porque lo que traigo también son estimaciones de impactos de cómo cuantitativamente vemos que esto puede afectar y afectar a la economía española. Bueno, disculpen porque esta tabla no está pensada para miopes, como soy yo, pero imagino que luego la presentación se la distribuirán y les ayudará a entender un poco cómo traducimos todo esto en datos desde AFI, ¿vale? Es una tabla que resume los principales indicadores macroeconómicos y financieros en diferentes escenarios, ¿no? Hay un escenario central que hoy justo en AFI hemos actualizado, pero hemos actualizado solo en lo que respecta a las variables de Estados Unidos. Luego me voy a referir a cómo lo hemos cambiado respecto de la tabla que aparece aquí, ¿vale? Y que dibuja también la comparativa con la zona euro. Justo antes Judith aludía a muchos de los elementos, ¿no? que interfieren en esa competitividad. Estos son el escenario para este año y el que viene, ¿no? Y los escenarios, digamos, alternativos, porque al final, yo que me dedico ahora a hacer muchos escenarios, todo depende de la probabilidad que le asignes y de las hipótesis y las narrativas que subyacen a cada uno de los escenarios. ¿Dónde vemos a Estados Unidos? Bueno, pues Estados Unidos no le vemos ya, desde hoy, en ese escenario central que yo dibujaba, porque hoy justo hemos publicado una actualización de previsiones, le vemos más escorado hacia el escenario de la derecha, el que tenemos dibujado en color verde. Un escenario donde la economía estadounidense ha mostrado una mayor capacidad de aguante, el llamado soft landing, que a lo mejor han tenido ocasión de escuchar, un escenario donde las presiones inflacionistas se mantienen de alguna manera, aunque los componentes últimos que muestran esa tensión no preocupan tanto quizá a la Reserva Federal, ¿vale? Y un escenario en el que con esa resiliencia de la actividad económica y con ese mantenimiento de presiones inflacionistas necesariamente se traduce en un retraso del inicio de las bajadas de tipos de la Reserva Federal, es decir, vamos a seguir manteniendo probablemente el cinturón muy, muy apretado, ¿vale? Y probablemente el ritmo de bajadas de tipos de interés sea menor que aquel que teníamos reflejado en esta tablita del escenario central. Es un movimiento que, como les digo, hemos hecho últimamente. Un escenario más positivo que implica, eso sí, unos tipos de interés más altos. Más positivo, digo, en lo económico, ¿vale? Desde el punto de vista de la zona euro, pues la verdad es que las cosas, hoy que lo publicábamos, lo seguimos viendo prácticamente igual. Nos hemos quedado en la casilla azul, no ha habido ningún tipo de movimiento ni a las rojas, que son los escenarios más negativos, adversos, ni a las verdes, ¿no? A pesar de que se atisban ciertos brotes verdes, y apelo a esa expresión que se utilizó en algún momento del ciclo pasado,
porque hay una divergencia bastante significativa entre países periféricos y países centroeuropeos. Y por centroeuropeos casi lo podríamos acotar a un país, que es básicamente Alemania, ¿vale? ¿Cómo vemos a la zona euro? Pues yo diría, por apelar a expresiones, en un stand-by, es decir, un crecimiento económico pues prácticamente tenue, muy modesto, ¿vale? Por debajo de su crecimiento potencial, es decir, si pusiéramos todas las máquinas, todos los recursos a trabajar, la economía de la zona euro podría crecer, ¿no?, a un mayor ritmo, no está haciendo uso de toda su capacidad productiva y con unas tensiones inflacionistas que están moderando, es verdad que más lentamente, pero que va marcándose de alguna manera el patrón que nosotros dibujábamos y por lo tanto no hemos movido ficha en cuanto al escenario, ¿no?, de cómo veíamos a la zona euro. Estas últimas previsiones las teníamos así desde finales del año pasado. Es verdad que hay escenarios negativos que no podemos obviar porque la dinámica de algunos eventos geopolíticos a los que yo me refería antes, lo que nos han puesto de manifiesto es que, desde luego, que estos escenarios no son para nada descartables, ¿no? El más negativo de todos, que sería ese impacto retrasado, lo que tendría en cuenta de alguna manera es, bueno, un mantenimiento de tipos de interés muy altos y un deterioro de la capacidad de pago tanto de hogares como empresas, que haga que el ajuste en términos de actividad sea mucho más intenso, retrasado en el tiempo, eso sí, porque hemos tenido el cinturón tan apretado que al final, a la hora de, pues de extensionarlo, pues provoque efectos bastante negativos y desencadenantes negativos para lo que es la actividad económica y también para el resto de variables macro, ¿no?, como puede ser también la réplica, ¿no?, de todo ello en el mercado de trabajo, ¿no? Unas variables financieras, como digo, que se mueven un poco al compás de estas variables, ¿no? Antes se mencionaba, ¿no?, la valoración tan alta que tienen compañías tecnológicas en estos momentos y que prácticamente si las quitásemos de esos combinados de índices, el resto prácticamente estarían bastante estancadas, ¿no?, si vemos tanto en una zona como en otra, pero obviamente mucho más en el caso de Estados Unidos. Como digo, escenarios económicos que se abren en el corto plazo, más positivos en el caso de Estados Unidos, prácticamente en stand-by en el caso de la zona euro, que configuran un poco el escenario en el que nos movemos. Y ya más en el corto plazo, con luces súper cortas, ¿qué esperamos para el primer trimestre, ¿no? Pues tenía ocasión antes de hablar, yo estos modelos los suelo explicar cuando doy clases, que son como una especie de cócteles en los cuales metemos todos los indicadores de alta frecuencia que vamos conociendo y resumimos el mensaje que nos trasladan en un solo dato, ¿no?, para poder anticipar, como si fuera una especie de termómetro, cuál es el comportamiento de la actividad económica en el primer trimestre, ¿vale? Bueno, el primero de ellos, arriba a la izquierda, que es Estados Unidos, ya se nos ha quedado obsoleto porque justo ayer por la tarde salió el dato, ¿vale? Y salió el dato un poquito más bajo del que nosotros anticipábamos, salió un 0,6 si no recuerdo mal, ahí la apuesta era un 0,8 y hoy, por ejemplo, en el caso de España, luego me voy a referir a él, pues se ha publicado otro dato relevante del trimestre, que es la encuesta de población activa, que veía justo antes de salir, y le pedí a mi equipo que actualizase ese gráfico y se ha reducido al entorno cerca del 0,8, ¿no? Nosotros en previsiones probablemente veamos el próximo martes, que es cuando se publica el dato adelantado del PIB, un crecimiento de la economía española del orden del 0,6% trimestral. Y esto me dirán, ¿y esto qué significa? ¿De dónde venimos, ¿no? Bueno, pues venimos de un crecimiento de alguna manera relevante y por encima de la capacidad de crecimiento de la economía española. La economía española creció un 0,6% en el cuarto trimestre, eso es más que la estimación que nosotros hacemos de su crecimiento potencial, de aquel que, si ponemos todas las maquinarias, como digo, todos los recursos que tiene la economía española a trabajar, pues la economía nosotros estimamos que podría crecer al orden del 0,4%, un poquito más aproximadamente. Con lo cual, crecimientos por encima de su potencial, que destacan sobre todo si miramos el resto de países. Aun cuando las dinámicas que hemos observado en muchos de ellos, sobre todo, como decía yo antes, en los periféricos,
es generalmente mejor. Fíjese, por ejemplo, el caso de Portugal, ¿no? Nuestro vecino que lo está haciendo francamente bien con crecimientos bastante relevantes. Y ya podríamos decir que esta más o menos sería la foto que veamos a partir de la semana que viene, cuando se publiquen los datos, porque ya tenemos prácticamente casi todos los datos de coyuntura publicados. Con lo cual, como decía, pequeños brotes verdes, pero en cualquier caso una economía de la zona euro un poquito más estancada que el resto. Bueno, ¿por qué hemos cambiado previsiones en AFI respecto de la economía estadounidense? Bueno, pues fijaros, en el caso de la inflación, todas las decisiones de política monetaria se están basando exclusivamente en la publicación de datos y de últimos datos que permitan corroborar hasta qué punto las tensiones inflacionistas se mantienen, ¿no? Y hasta qué punto se ve dañada la actividad económica, porque la Reserva Federal tiene también ese objetivo, comparte ese objetivo, a diferencia del caso del Banco Central Europeo, donde básicamente es un objetivo de estabilidad de precios, ¿vale? Bueno, y obviamente el de la estabilidad financiera, en este caso, lo comparten ambos dos, ¿no? Las previsiones que publicó la Reserva Federal hace poquito, en su último consejo, en su última reunión, advertían o apuntaban a crecimientos de los precios bastante más moderados que aquellos que finalmente se han ido constatando, sobre todo en los últimos datos, ¿no? Ayer también, cuando se publicaba el dato del PIB, el dato preliminar del primer trimestre, se publicaba también otro indicador de coyuntura que más o menos nos trasladaba mismo mensaje que lo que ya nos trasladaba el IPC de marzo, que fue el último que se publicó y que nos reflejaba de alguna manera un crecimiento, un mantenimiento del crecimiento de los precios incómodo, todavía alto, y el dato de PCE de ayer que se publicaba incluso acelerando un poquito respecto de la tendencia que habíamos visto en los meses anteriores, ¿vale? Claro, cuando empezamos a indagar en los componentes, yo decía antes, bueno, cuando uno mira componentes, llega a la conclusión de que son componentes que a la Reserva Federal tampoco es que le preocupen tanto, ¿no? Pero en tanto y cuando se mantengan tensionados en el tiempo, eso puede calar a otros componentes que sí que le preocupan mucho más, ¿no? ¿Qué componentes son estos? Pues son básicamente energía, y además con todas las tensiones geopolíticas, energía es uno de los elementos más volátiles, más expuestos a todas esas tensiones. Es verdad que el barril no lo hemos visto reaccionar de forma tan significativa a lo que está sucediendo en Irán, Irán, Israel, Hamas, pero sí es verdad, ¿no?, que, como digo, no es un elemento que si se mantiene tensionado en el tiempo, puede empezar a calar, como sucedió en el pasado, hacia otros componentes, ¿no? De momento, donde lo ha hecho más es en los costes de transporte, por eso servicios de transporte es otro de los que reaccionaba al alza. También aquí tiene que ver mucho con los costes de los seguros, ¿vale? Y luego vivienda, que es el componente diferencial que en Estados Unidos sí que lo incluyen en la cesta de la compra y en el caso de la zona euro no, en el caso de España tampoco, ¿no? No medimos el coste por el uso de la vivienda en la que residimos. En Estados Unidos sí, además es una partida que pesa mucho, que tiene una relevancia muy significativa, pesa más del 30%, y por lo tanto lo que suceda en el mercado residencial es uno de los efectos que tenemos que vigilar por las implicaciones que tiene desde el punto de vista de la inflación, ¿no?, que es, como digo, cuyo crecimiento de los precios tenemos que controlar, ¿vale? Cuando miramos cómo está el estado del sector inmobiliario en Estados Unidos, pues vemos que la verdad es que tendremos que esperar un tiempo, y cada vez quizá ese tiempo es más dilatado, luego voy a hacer alusión a él, si queremos ver una moderación significativa de este componente. El otro, como decía, tiene que ver con el precio del barril. El precio del barril, ya antes, el barril de Brent, ya antes de esa respuesta de Irán al ataque que sufrió la embajada en Damasco, si no recuerdo mal, más todas las respuestas, ¿no?, que han venido por parte de Israel, pues pensábamos, ¿no?, que esto tendría que tener un efecto al alza, ¿no?, sobre los precios. Finalmente no lo hemos visto, pero nosotros sí que habíamos revisado previamente, porque cuando uno en cualquier mercado analiza variables de demanda, variables de oferta, concluía
que todo el sesgo era de una presión al alza. Es decir, que esa resiliencia de la demanda que comentábamos con anterioridad, aunque estaba capitaneada prácticamente en exclusiva por uno de los países, Estados Unidos, no tanto por el resto, pero esos inicios de brotes verdes pueden advertir una mejora más temprana, ¿no?, de la actividad y, por lo tanto, de la demanda de esta materia prima tan relevante. Bueno, pues está empezando a ser uno de los elementos, ¿no?, una de las justificaciones de ese incremento del precio, ¿no? Y el otro elemento tiene que ver con la oferta, ¿no?, y las restricciones de oferta que tanto los grandes productores, como todas estas tensiones que se han producido, como los problemas, ¿no?, en el estrecho de Bab el-Mandeb, que ha generado también esta guerra, pues podría terminar por afectar al precio, ¿no? Nosotros ya revisamos al alza, pensábamos que el barril hace ya unos meses podía cotizar del orden de los $80 a finales del año pasado, ¿no?, en torno de los 75 a finales de este, es decir, todavía tensionado, pero moderando poquito a poco. Y viendo el recorrido que ha sufrido, que ahora mismo está en el entorno de los $90, pues pensamos que puede bajar, pero no tanto, ¿no?, hasta el orden de los 85. Esto es relevante, ¿no?, porque como digo, ¿no?, puede determinar el comportamiento de esta variable, de ese componente de energía al que yo me refería con anterioridad, ¿no? El otro componente, como decíamos, tiene que ver con vivienda, ¿no? Y en el caso de vivienda, aquí las cosas siguen todavía bastante candentes, ¿no? Replicando un paper que hace la Reserva de San Francisco, la Reserva Federal de San Francisco, nosotros pensamos que todavía los hogares estadounidenses tienen ahorro excedentario, es decir, tienen todavía una bolsa de ahorro mayor que la que hubieran tenido si no hubiera pasado la COVID y no se hubiera generado todo ese ahorro excedentario, que hasta ahora lo han utilizado no tanto para consumir, que también, ahí han cambiado el tresillo, la lavadora, incluso en momentos tan inciertos como los que estamos viviendo en estos momentos, pero sobre todo para lo que lo han utilizado aquellos que han podido es para comprar vivienda y para mejorar la vivienda en la que viven, ¿no?, quizá con una demanda de reposición, ¿no? La capacidad de acceso que tienen este tipo de hogares a este tipo de viviendas, ¿no?, que no se han visto condicionados por esas condiciones financieras tan restrictivas, pues ha mantenido de alguna manera la llama de ese componente que se resiste a moderar al ritmo que hubiera sido deseable, ¿vale? En la zona euro, ¿qué es lo que vemos? Bueno, pues como decía yo antes, más o menos se va cumpliendo el patrón de las presiones y prácticamente ahora podríamos decir que solo el componente de servicios es el que se muestra un poquito más tensionado y pensamos además que esa tensión se va a mantener a lo largo de los próximos meses según algunos indicadores adelantados. Como me han dicho que aquí en el foro había bastante personas representantes de empresas del sector industrial, otra de las llamadas de atención que hacían algunos miembros del Consejo de Gobierno es ¿qué va a pasar con los precios cuando las empresas industriales, que fueron las primeras que sufrieron el encarecimiento de sus costes y que aprovecharon para trasladarlos a precios finales, qué van a hacer ahora cuando llegue la segunda oleada de tensionamiento de costes, que es la derivada del mercado de trabajo? Bueno, pues lo que nosotros detectamos en el caso de la zona euro, y que también esto está constatado para el caso de la economía española, es que cuando uno trata de descomponer la determinación del crecimiento de los precios en función del encarecimiento de sus costes, queda un margen, una diferencia que atribuimos a mejora o empeoramiento de márgenes, y lo que estamos viendo en estos momentos es que al menos las empresas industriales, que es lo que se dibuja en esta diapositiva, están empezando a ver deteriorar sus márgenes porque el encarecimiento de los costes lo están enchufando o lo están amortiguando con los márgenes que se generaron en el pasado. Y por lo tanto, no está siendo este un motivo de nueva presión inflacionista como la que vimos en otros momentos en el pasado, ¿no? Con lo cual, este temor o este riesgo que advertía alguno de los miembros del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo no está siendo una nueva fuente y es más, en el caso, como decía yo antes, ¿no?, de los problemas del estrecho de Bab el-Mandeb, los bienes industriales no energéticos no están reaccionando al alza como consecuencia de ese otro encarecimiento de costes, ¿no? Con lo cual, una capacidad por parte de las empresas para
apelar o apoyarse en esa generación de márgenes que sufrieron en el pasado para ahora no trasladar a precios finales porque probablemente la demanda ahora no les acompañe tanto como lo que acompañaba en su momento, ¿no? Presiones inflacionistas aquí las vemos, moderando sí, pero a un ritmo mucho más lento que el que teníamos previsto. Con lo cual esto lo que hace es condicionar las decisiones de política monetaria. Y como yo decía antes, uno de los movimientos que hemos hecho, y la tabla de la derecha, a su derecha de la presentación, ya está desactualizada, es que nosotros pensamos, ¿no?, que la Reserva Federal retrasará hasta la reunión del mes de noviembre el inicio de las bajadas de los tipos de interés. Antes en esta diapositiva ilustrábamos que pensábamos que eso iba a pasar en septiembre, ¿vale? Y sin embargo la zona euro, dada la debilidad de su actividad económica y la moderación de sus presiones inflacionistas, probablemente baje, y esto es un poco una apuesta que tenemos nosotros, baje en el mes de junio, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, porque los banqueros centrales ven continuamente este tipo de gráficos. Es un poquito complejo, pero yo les voy a invitar a destacar dos rangos de estos gráficos. A su izquierda tienen el caso de Estados Unidos y a su derecha tienen el caso de la zona euro, ¿no? Son las expectativas que tiene el mercado para la inflación a 5 años vista, ¿vale? Uno de los objetivos de los banqueros centrales es precisamente anclar las expectativas y contener esas expectativas, es decir, llevarnos al redil esas expectativas de crecimiento de precios para que estén en un umbral más acorde con los objetivos de la política monetaria de los bancos centrales, que sería el 2. Llamo la atención sobre todo sobre el agregado de la barra azul y la barra roja. Eso sería el porcentaje de analistas, de inversores que espera que la inflación a 5 años vista esté todavía por encima del 3%. ¿Vale? Fijaros que en el caso de Estados Unidos eso lo cree un 40%, ¿vale? Un porcentaje extraordinariamente más alto que el que teníamos antes de toda la pandemia, por poner una referencia justo antes. Y en el caso de la zona euro, hombre, es un porcentaje menor, pero estamos hablando de un 25%, igualmente un porcentaje bastante más alto. Es decir, el mercado, los inversores, los agentes piensan, como yo dibujaba en la primera diapositiva, que nos enfrentamos a un contexto donde los precios van a crecer a un ritmo más alto de lo que lo venían haciendo y, por lo tanto, vamos a tener que convivir con unos tipos de interés de equilibrio más altos que aquellos a los que veníamos estando acostumbrados. Bueno, eso es el entorno. ¿Y esto cómo nos afecta a la economía española? Bueno, pues la economía española, esto lo hemos cambiado también hoy. Y os diré en qué línea, porque os he traído, aquí sí que os he traído un anticipo. En el caso de la economía española, no he puesto la tabla comparativa con todos los países, pero la economía española, salvando las distancias, es como si fuera el Estados Unidos dentro de la esfera global, es decir, lo sigue haciendo mejor y, de hecho, que sus comparables, ¿no? Y de hecho, en las últimas previsiones que publicó el Fondo Monetario Internacional la semana pasada, revisó al alza 2 economías, Estados Unidos dentro de las desarrolladas, Estados Unidos y España. Nosotros el movimiento que hemos hecho recientemente, que todavía no es público, pero ya aprovecho para trasladarlo aquí, es también al alza. Y al alza porque bueno, ese tracker, ese modelo de alta frecuencia ya nos anticipaba que las cosas estaban comportándose mejor. Hombre, ese 0,9 que nos anticipaba hace una semana lo veíamos un poquito infladete, con perdón de la expresión, ¿no? Hoy se nos ha actualizado, se nos ha ajustado con los datos que se han publicado hoy. Como decía, nos llega al 0,8. Nosotros en la revisión de previsiones pensamos que el dato que publique el INE el próximo martes, lo mismo se acuerdan de mí el próximo martes cuando anticipe esto, es de un 0,6% trimestral. Como decía, sería mantener la misma velocidad de crucero que exhibía la economía española a finales del año pasado, ¿no? Y si eso se cumple, sería corroborar que sigue creciendo todavía por encima de su capacidad, ¿vale? Apoyada en diferentes elementos, ¿vale? Es verdad que hay unos
que lo están haciendo francamente bien. Se alude mucho, y luego voy a hacer alusión al consumo público, pero el consumo público pesa poco en relación, por ejemplo, con el consumo privado, que es el que realizan los hogares, ¿vale? Las expectativas del comportamiento del consumo de los hogares siguen siendo buenas, ¿no? Aquí también tenemos otra coctelera donde metemos a todos los indicadores de coyuntura que tienen que ver con el consumo y también a todas las variables que explican el comportamiento del consumo, ¿no? Y ahí lo que vemos, bueno, nuestra apuesta es que el consumo va a seguir siendo, el consumo de los hogares, uno de los pilares sobre los que se asiente el crecimiento de la economía española. El otro de ellos, he advertido ahí uno que está en mente de todos, y sobre todo en una comunidad autónoma como en la que nos encontramos, que tiene que ver con los servicios turísticos que vendemos hacia el exterior, ¿vale? Pero la verdad es que la balanza y la economía española, en cuanto a su exposición hacia el exterior, lo está haciendo francamente bien en los tres frentes que yo suelo destacar cuando hablo del sector exterior. Lo está haciendo muy bien en la venta de servicios turísticos, lo está haciendo extraordinariamente bien, y aquí destaco sobre todo este caso, ¿no?, en la comercialización de servicios no turísticos y también extraordinariamente bien, exhibiendo cierta capacidad competitiva en sectores que no son los tradicionales o los que a uno le viene a la cabeza más rápidamente, como es los bienes, ¿no? Y en bienes de alto valor, donde se exhibe cierta competitividad, como por ejemplo, por citar algunos casos, la industria automovilística, la industria química o la farmacéutica en particular, ¿vale? Sí es verdad que en estos últimos casos su peso todavía es pequeñito y tienen cierta velocidad de crucero, pero fíjense también nuestra apuesta con respecto al sector turístico. Es que viendo indicadores de alta frecuencia como reservas de vuelos, reservas hoteleras, las perspectivas apuntan a que quizá este año podamos volver otra vez a batir los máximos que ya batimos el año pasado de llegada de turistas extranjeros, ¿no? Nuestra apuesta actualizada la tienen ahí. Puede que este año rebasemos los 90 millones de turistas. Esta es la apariencia que tiene el cuadro macro que estamos barajando en estos momentos desde AFI, el nuevo, el que todavía no hemos publicado, ¿no? Es decir, si tuviéramos que cuantificar esas mejoras de cada uno de los componentes, lo que veríamos sería un crecimiento como este. Si lo comparamos con la versión anterior, que es el oficial, el que tenemos publicado, dábamos un crecimiento del 1,8, bueno, pues con el replanteamiento de la situación actual, la economía española podría llegar a crecer este año en entorno del 2,3% medio anual, ¿vale? Y para el año que viene mantenerse incluso todavía por encima de ese umbral del 2%, ¿vale? Claro, ahora vamos a poner un poco las vistas o las luces un poco más largas. Si tenemos que mirar la velocidad de crucero, fíjense que yo cuando advertía antes el potencial de crecimiento de la economía española, advertía en términos trimestrales un número y en términos anuales ese 1,7, que sería prácticamente la conversión, prácticamente no cambia. Es decir, no atisbamos cambios sustanciales, estructurales, al menos no están encima de la mesa, que nos lleven a pensar que la economía española va a crecer por encima de ese umbral de ese 1,7%. ¿Qué debería de pasar para que esto mejore? ¿Qué desafíos tiene la economía española? Bueno, nosotros, por dibujar unos, dibujamos esos tres prácticamente. Uno, ¿cómo hacer la recuperación económica más sostenible? ¿Vale? Y ahora voy a desarrollarlos todos. Dos, atender el desempleo estructural, que es nuestro talón de Aquiles, uno de ellos, ¿no? Y tres, el problema de la deuda pública, al que antes se ha aludido en alguna de las intervenciones, ¿vale? Decíamos recuperación económica sostenible. ¿Qué sectores o qué componentes están un poquito más rezagados en estos momentos? Sobre todo la inversión, ¿vale? La inversión, tanto la inversión residencial como en bienes de equipo, es una de las partidas, uno de los componentes claves que determinan el crecimiento económico a medio y largo plazo, que no está yendo francamente bien. Por aludir al caso del sector residencial, y justo esta semana se publicaba un informe del Banco de España, muy bueno, por cierto, que les invito a leer, hace un muy buen repaso de la situación del sector y advierte que el sector tiene ahora mismo menos capacidad de oferta de lo que se desprendería de las previsiones de demanda, ¿no? Con lo cual, bueno, digamos que quizá nos pasamos
de capacidad en el anterior boom inmobiliario y quizá ahora nos hemos pasado de frenada con respecto a este sector. Para evitar y para corregir muchos de los problemas que plantea, quizás sería conveniente impulsar un poquito la actividad económica del sector, ¿no? Además, el tipo de políticas que se están implementando en estos momentos no van en la dirección de generar efectos eficaces controlando los precios, ¿no? Y por lo tanto, bueno, probablemente ese tipo de políticas agraven un poquito más la situación que está atravesando ahora mismo el sector y que tampoco, como digo, contribuiría, en este caso sería el build to sell, ¿no? El desarrollar para vender, y el build to rent, desarrollar para alquilar la parte de la derecha, la reflexión a la derecha, no estimularía ni la inversión, ¿no? Ni la apuesta por este sector que es clave y que quizá ahora su peso y su actividad no está contribuyendo suficientemente, insisto, acorde a la demanda que presenta este sector. No estoy diciendo volver a las andadas, ¿no? Pero claramente el componente que peor lo está haciendo, y aquí había bastantes expectativas respecto de este componente, tienen que ver con la inversión en bienes de equipo, ¿no? Y aquí, a pesar del refuerzo de la capacidad de financiación de las empresas, el ritmo o la tendencia que dibuja la inversión es totalmente opuesta. Es decir, no se está haciendo acopio de capacidad, pero sin embargo no se está apostando por invertir. Y es más, y aquí lo dejo ya para la sesión que tienen ustedes mañana, ¿no? Respecto de los fondos europeos, se han cumplido prácticamente las peores expectativas o los escenarios más pesimistas respecto de la ejecución, al menos los que teníamos en AFI respecto de lo que cabría esperar de los fondos europeos. No me voy a detener mucho en este porque Sara lo va a explicar mucho mejor, pero el desempleo es otro de los problemas que arrastra la economía española, ¿no? Podríamos incluso decir, esto no está actualizado con el dato de hoy, que creo que ha sido un 2C3, si no me falla la memoria, estamos incluso por debajo del nivel que podemos calcular como nivel estructural, es decir, aquel que difícilmente podemos rebasar, ¿no? Es una conclusión mala, ¿no? Pensar que más bajo de ese umbral no vamos a tener a la tasa de paro, ¿no? Y sobre todo cuando estamos hablando de las nuevas generaciones. Tenemos que crear más empleo y más empleo de calidad, como se decía, y no hay agenda ahora mismo encima de la mesa que invite a pensarlo. Somos unos hachas, si me permiten la expresión, creando empleo, porque seguimos creando empleo de forma muy significativa, pero a costa de un avance muy escaso en términos de productividad, ¿no? Si apostásemos por eso y apostásemos por integrar la IA, nuestro crecimiento podría ser mucho mayor. Les invito a ver también una nota que publicamos en AFI el año pasado al respecto del impacto que podría tener en la economía española. Beveridge y la cobertura de vacantes es otro de los problemas, ¿no? Y insisto que Sara luego va a indagar mucho más, ¿no? Tenemos un problema porque el tejido no encuentra las habilidades en el mercado, aunque este es un problema minúsculo en comparación con otros países en el resto de Europa, ¿no? Y aunque nos siguen llegando muchos inmigrantes, esto también supone retos desde el punto de vista de gasto público, ¿no? Por recualificación de todos estos trabajadores. El año que viene entra en vigor una normativa, una directiva para reducir la brecha de género, y aquí tampoco se está haciendo mucho, y esto afecta a todas las empresas de más de 150 empleados. Bueno, deuda pública, y con esto ya termino y seguro que tengo ocasión de entrar en alguna de las otras cosas, porque estamos consumiendo tiempo, muy alta. Esta semana también se han aprobado las reglas fiscales que nos obligan a apretar el cinturón en términos de déficit y también de reducción de deuda, y según nuestras perspectivas, sobre todo respecto de deuda, será muy difícil rebasar el umbral del 105% del PIB. Lo voy a dejar aquí porque luego tenía desafíos, pero seguro que podemos entrar. Los riesgos, sí. Algunos de los riesgos, inestabilidad política, que aquí, con el panorama que tenemos dibujado en estos momentos, uno se podría echar las manos a la cabeza respecto de nuestra exposición exterior, ¿no? Y de la capacidad de atraer flujos de inversión. 5, el impacto que puede tener el barril de Brent, que traía una pequeña estimación sobre la economía española en términos de inflación y de PIB. Y 6, un contagio, ¿no? De un deterioro, un retraso en la capacidad de la recuperación de la zona euro, ¿no?
Son riesgos que son trabas en el camino, que obstaculizan de alguna manera la consecución de fines a los que advertía con anterioridad. Pues muchas gracias, María. Yo creo que hemos empezado un poco más. Se ha ajustado al tiempo perfectamente. La presentación va a estar a disposición. Sí. Quedan algunas pantallas muy interesantes. Y ahora vamos a tener como unos 10 minutos de preguntas. Pero antes de iniciar, yo me quedo un poco... Este es el Observatorio Económico de Andalucía y SESUR, que es del sur de España, ¿no? Entonces, a mí me gustaría que María nos diera una pincelada de dónde ve Andalucía en todo este pronóstico tan intensivo que ha hecho, ¿no? Entonces... Pues a ver, en cuanto a seguimiento de principales indicadores, actividad económica, mercado de trabajo, consumo, inversión, la pata residencial al que advertía también con anterioridad, ¿no? Y apertura exterior, el dinamismo que exhibe Andalucía en cuanto a actividad económica es muy similar a la trayectoria que viene dibujando la economía española, ¿no? Y luego, respecto a las problemáticas, ¿no? Esa brecha, sobre todo en términos de la tasa de paro, sigue existiendo. Incluso comentábamos antes de la sesión, ¿no? Que en el caso de la tasa de paro, sobre todo de los jóvenes, incluso vemos un comportamiento diferencialmente más negativo en el caso de la economía andaluza respecto de la economía española. Y luego el otro elemento, quizá un poquito más negativo que lo que sucede a nivel de la economía española, es el comportamiento último del déficit, ¿no? Con los datos que ya se han publicado de cierre del 2023, bueno, pues tiene un deterioro y un nivel de déficit respecto de la actividad económica andaluza un poco superior, un poco, tampoco es mucho, pero algo superior a la media del conjunto de las administraciones regionales, ¿no? Pues no sería comparable con el conjunto del PIB. Con lo cual, dinámica similar e incluso mejor en algunos sectores, como por ejemplo el turístico, que ya es decir. El tema de la productividad también comentaste. Eso es. ¿No? Desde el punto de vista de productividad no hay apenas mejora y se mantienen esas brechas que todavía hoy persisten con respecto a la media española, y en este caso quizás sería, bueno, pues un tinte a lo mejor más negativo, ¿no? En tanto y cuando hay esa evolución de la media tampoco ha sido muy favorable. Ahora, María nos ha puesto a Andalucía en el mapa, que es importante para nosotros, y bueno, pues las preguntas que tengáis. A ver, Juan Manuel. Buenas tardes. María, enhorabuena por la presentación. Habías hecho una referencia al principio en cuanto a los conflictos bélicos, ¿no?, que tenemos ahora mismo en ciernes, ¿no?, en cuanto al conflicto en Ucrania y también en Oriente Próximo, ¿no? Y al final, en esta última diapositiva en la que existía una serie de riesgos, ¿no?, sobre la economía española, de forma indirecta podía interpretar que el conflicto en Oriente Próximo en particular pudiera estar, pero no viene de una forma directa, ¿no?, en cuanto que eso pudiera influir, ¿no? Tus tips en cuanto a de qué forma puede influir o está influyendo en cuanto a la economía española, sobre todo en particular en el crecimiento del conflicto en Oriente Próximo. Pues como me he quedado justo ahí, es que lo tenía a continuación, ¿no? Así que agradezco la pregunta porque así me da ocasión de entrar en esta parte de la documentación. Sí, o sea, efectivamente, uno de los elementos, son dos vectores, ¿no? Yo antes aludía los problemas en el estrecho de Bab el-Mandeb, que han provocado que buena parte de los buques mercantes no atraviesen ese estrecho y bordeen todo África, ¿no?, para llegar a sus destinos finales, sobre todo en las rutas Asia-Europa. En AFI estimamos los efectos que esos problemas de cuellos de botella podrían tener sobre crecimiento y sobre inflación, ¿no? Efectos que de momento
a la vista del comportamiento de los datos de marzo, como yo decía antes, no hemos visto materializarse el componente de bienes, sobre todo que es el más sensible a esos flujos, no se ha trasladado en un encarecimiento. De hecho, más bien la reacción ha sido al contrario. Son componentes que están incluso reduciendo, ¿no?, su nivel de precios. Con lo cual, primer efecto, de momento no materializado, ¿no? Yo diría, sería muy cauta con esto, con que de momento no se ha materializado. El otro, que es el que yo traía aquí, no es descartable en estos momentos, pero de momento igual no se ha materializado, ¿no?, que es, bueno, que el precio del barril, que nosotros hemos revisado hasta los $85 el barril, un poquito más que lo que teníamos contemplado, no se quede ahí ni en los 90, que es más o menos la franja en la que está cotizando en estos momentos, sino que escale un poquito más, ¿no? Y ahí en la nota nosotros estimábamos hasta 115, 120. Es bastante, sería escalar bastante, ¿no? ¿Qué efectos podría tener esto en la inflación y en el crecimiento en España? Bueno, pues según nuestros cálculos, si eso se produjera, podría sumar hasta un punto de inflación, es decir, un escaloncito más de inflación, hacer un poquito las cosas más complicadas, para, en este caso, el Banco Central Europeo, en cuanto a las decisiones de política monetaria me refiero. Y en términos de actividad económica también acusaría un deterioro del crecimiento económico, ¿no?, que nosotros lo estimamos en que podría generar una dentellada de unas 4 décimas, que más o menos es la revisión que nosotros hemos hecho al alza en estos momentos, pero que somos cautos respecto del impacto que este riesgo podría tener sobre la dinámica, ¿no?, la buena dinámica de la economía. O sea, tranquilidad, ¿no, María? Bueno, de momento sí, pero... Venga, más preguntas. Buenas tardes. Mira, hace 30 años, famosamente Robert Solow dijo que los ordenadores se veían en todos sitios, excepto en las estadísticas. Se tiene la impresión de que esto sigue sucediendo. La partida de información y comunicaciones, tanto en la contabilidad nacional como en la regional, es de la que de manera más consistente se incrementa. Y, sin embargo, esto no tiene un reflejo claro en las estadísticas. ¿Cuál es su opinión? Respecto del impacto de la economía digital sobre los sectores la economía reales, digital. ¿vale? Sí, perdón, que no había oído bien. Bueno, supone un cuestionamiento de la metodología de las cuentas nacionales, ¿no? Nosotros hace unos añitos ya reflexionábamos sobre eso para un informe que es público, que es accesible, que hicimos para Telefónica, que coordinó Emilio, y yo justo incidía en un capítulo sobre la metodología. Se han quedado probablemente obsoletas, y probablemente como consecuencia de que la forma de contabilizar requiere de una cuantificación económica, una contraprestación económica, que dentro de todo el valor que genera la digitalización, pues hay muchos de los servicios que recibimos que son gratuitos, ¿no? Hacíamos también otro estudio sobre qué valor le damos a Google, ¿no?, o a otro tipo de buscadores, que nos hacen la vida mucho más fácil, nos permite ser mucho más productivos. Bueno, pues ahí hay metodologías también por universidades estadounidenses que lo que invitan es a calcular cuánto estarías tú dispuesto a pagar si eso no fuera gratuito, ¿no? Y te permite cuantificar ese gap o esa diferencia respecto de la forma tradicional en la que contabilizamos la actividad económica. Es desde luego un reto que no se ha solucionado todavía y que invita, pues, a la comunidad académica, a la comunidad científica, a buscar las mejores metodologías para poner en valor una actividad económica que es creciente, como ponían de manifiesto las anteriores ponencias. Muy bien, muy claro, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Ahí, Fernando Núñez. Sí, oye, sí. Bueno, yo quería hacer una pregunta por componerme un poco el cuadro macroeconómico que vamos a tener en los próximos años. Me ha parecido entenderte que los analistas piensan que nos vamos a mover en entornos de inflación de 3, 4, 5% aproximadamente hasta 2030, bueno, ¿no? Tanto. Parece que había como un porcentaje ahí. Sí. Y claro, en ese entorno, ¿cómo se comportarían las rentas del trabajo, el ahorro, la inversión, el resto de costes? Porque estoy pensando, por ejemplo, que en el cuadro de predicción que has puesto, la formación bruta de capital fijo parece que se mantenía, con lo cual
Ahí Sí. en la formación bruta capital fijo, con lo cual tiene que haber una inversión que hay ahí detrás y por tanto un ahorro y por tanto unas rentas del trabajo. Entonces tenía curiosidad por ver el conjunto de rentas y los posibles costes que harían que la inflación pudiera estar en el 3, en el 4% y nos tuviéramos que acostumbrar a esos niveles de inflación, ¿no? Sí, pues efectivamente, más inflación implica más tipos de interés y los tipos de interés están prácticamente en todo tipo de activos, definiendo el ahorro, como decías, ¿no? Definiendo el destino de ese ahorro, ¿no? Y en la valoración de los propios activos, ¿no? Cuando se utilizan los tipos de interés pues, para descontar las rentas, incluso de las compañías, las valoraciones de las compañías, ¿no? Es decir, obviamente nos adentramos en un escenario donde tendremos que estar acostumbrados, ¿no? A pagar más si queremos buscar esa financiación y a lo mejor ese escenario puede reprimir decisiones de inversión como tú bien apuntabas, ¿no? Nosotros pensamos que vamos hacia ese escenario, ¿no? Esto, de alguna manera, no lo tiene contemplado, ¿no? Tiene contemplado, con el estado actual, tiremos la pelota para adelante y veamos cuál es la dinámica, la convergencia hacia el ritmo de crecimiento medio que exige, que presenta la economía española, ¿no? Desde luego que la inversión no evoluciona bien aquí, no lo está haciendo últimamente, y debería de ser una palanca para el crecimiento. Y en ese escenario, pues la verdad es que las cosas se pondrían un poquito más complicadas. Hola, buenas tardes. En los últimos años la inversión ha sido el componente menos dinámico de la demanda frente al consumo privado y singularmente con el consumo público en los últimos años. Y sin embargo, las previsiones para el futuro son significativamente elevadas. ¿Qué explicación le encuentra en lo poco activa que ha sido la formación bruta de capital fijo, no solo en 2023, sino también en años anteriores, y sin embargo el tener a partir de 2025 un comportamiento tan expansivo? A ver, ahí implícitamente está el efecto de los fondos. Los fondos europeos, como decía yo, no se los ha visto todavía, se les espera, se les sigue esperando. Es verdad que se les debería haber esperado, o sea, debería haber tenido un reflejo mayor. Nosotros, de hecho, revisamos bastante a la baja el crecimiento, ¿no? Teníamos crecimientos bastante más significativos que los que refleja esta tabla, ¿no? No es que hayamos perdido la esperanza, ¿no? De que eso fluya a la actividad económica, pero sí es verdad que se nos agota el tiempo para desarrollar ciertos paquetes o ciertas palancas. Yo creo que mañana seguro que Rafa y Manuel tendrán ocasión de entrar mucho más en detalle. Pero eso implícitamente lleva que esa es una de las variables, uno de los componentes que más tiene que capitalizar, materializar el impacto que ejerzan la ejecución de los fondos europeos. Es lo diferencial respecto de la dinámica que hemos tenido en el pasado. No significa que por componentes, ¿no? Yo advertía antes la inversión residencial, que está bastante deprimida, sería deseable un mayor dinamismo y en bienes de equipo es quizá el elemento que pensamos que puede tener un mejor dinamismo gracias a los fondos. ¿Y la explicación de por qué ha sido tan escasa la inversión en últimos años, en los que, sin embargo, los beneficios empresariales han sido bastante razonables? Nosotros lo Ese achacamos, comportamiento, sí. que parece que hay un cambio de comportamiento, todo se le hace depender Sí, tienen del apoyo capacidad. de los fondos europeos, pero ¿cuál es la explicación de la escasa inversión privada? Nosotros lo achacamos sobre todo a la incertidumbre que sobrevuela y en particular a las condiciones financieras, ¿no? Que en estos momentos no configuran, como yo decía antes, un escenario propicio para la inversión, ¿no? Yo diría que los dos componentes, no hemos estudiado cuál de los dos componentes es más determinante a la hora de reprimir, ¿no? La inversión, sobre todo del tejido productivo, como veíamos antes, ¿no? Pero yo diría que sería una combinación de los dos elementos. Pues María, yo creo que a pesar de la hora de después de comer, ha resultado interesantísima y hemos cubierto casi todo lo que teníamos y las preguntas, pues yo creo que han quedado respuestas. Entonces, ajustándonos al tiempo que teníamos previsto, pues damos por agradecerte de nuevo tu participación y nada, aquí nos tienes para lo que necesites. Igualmente, muchísimas gracias.